Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, terminamos ahorita nuestro estudio de matrimonio, por eso estamos subiendo el devocional una vez más esta noche. Sé que hemos tratado a un tema algo fuerte, pero muy necesario, hermanos, en las iglesias. Mire, ayer vimos una característica de una iglesia sana, que es la disciplina en sus miembros, que es muy necesaria, y créanme que esto nos va a ayudar en nuestras vidas. Hermanos, definitivamente tendremos que entender algo, que la disciplina no es destrucción, la disciplina es restauración en nuestra vida y muy necesaria. Esta noche meditaremos en una porción de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 2 al 16. Y nuestro devocional de esta noche se titula Los beneficios de la disciplina en la iglesia. Y tal vez diga beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchos beneficios y nos vamos a dar cuenta a través de la escritura. Todos en alguna manera vamos a pasar un proceso de disciplina si estamos haciendo algo mal delante de Dios. Y debemos de entenderla, pues esto nos debe llevar a participar, dice la escritura, de su santidad. Déjeme citarle antes de empezar con esta porción que dijimos, dos pasajes del libro a los Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11, para entrar en el tema. Y fíjense lo que dice el contexto. Y aquellos, hablando de nuestros padres, dice, ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, fíjense aquí el propósito, para lo que nos es provechoso. La disciplina nos aprovecha en nuestra vida cuando la entendemos. Y vea también el propósito, para que participemos de su santidad. Es necesario. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la disciplina es parte de su amor. Pero el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No te andas riendo, jaja, no, no, no. Te da tristeza, sino de tristeza, dice. Pero ve aquí, después da fruto apacible de justicia a los que, no todos dejan ejercer esa disciplina de parte de Dios, en ella han sido ejercitados. Entonces, veamos los beneficios, hermanos, de la disciplina, precisamente. ¿Sí? Veamos esos beneficios a la cual Pablo tuvo que enfrentar a los hermanos de la iglesia de Corintios. Mire, Pablo, después de lo que veíamos el capítulo de ayer de Primera de Corintios, acerca de esta disciplina que tuvo que ser ejercida en este hombre que estaba viviendo una relación incestuosa con su madrastra. Pablo, al escribirles esta carta a los Corintios, ve un arrepentimiento sincero, el cual fue generado por Dios en los corazones de esta iglesia. Veamos el versículo 2, empecemos ahí, por favor. Dijo Pablo, admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Hermanos, estaba Pablo viviendo una lucha intensa, precisamente con muchos opositores que decían todo lo contrario de Pablo, negando su apostolado. Y Pablo vuelve aquí a una exhortación en la iglesia de Corintios al amor mutuo, mencionado ahí precisamente en el capítulo 6, versículo 11 al 13. Y las acusaciones que hicieron acerca de él no tenían fundamento, créanme. Él podía negarlas, pero la convicción de los corintios de su integridad era la mejor respuesta que podían darle. Pero saben, no defendieron a Pablo, desgraciadamente. Pero Pablo por eso defendió y obviamente acusaba a sus opositores. Veíamos a los versículos aquí 3 y 4, por favor, dice, no lo digo para condenaros. No, 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 Pablo no estaba molesto con ellos por la situación de no defenderlo. No, pues ya he dicho que estáis en nuestro corazón. Pablo sentía un amor pleno por los corintios para morir y para vivir juntamente. Y en el 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros, dice. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En todo lo que ustedes están pasando, yo estoy pasando, sobreabundo de gozo. Y Pablo en verdad no los estaba culpando a los corintios por su vacilación al no defenderlo. Sus rivales eran impresionantes, hermanos, muchos más que él, por lo menos en apariencia, ¿no? Pero la vacilación de los corintios no había afectado su amor hacia ellos de parte de Pablo, no lo afectó para nada. Por el contrario, hermanos, fíjense que es interesante esta parte, ¿sí? Su amor estaba intacto y su confianza en ellos también. A pesar del concepto que podían tener o que no lo defendieron, Pablo se gloriaba en ellos, se sentía orgulloso y se llenaba de gozo por ellos en todas sus tribulaciones.
Y no cabe duda que esto se debía principalmente a su confianza de que Dios, hermano, estaba obrando en ellos. Pero también en parte debido a las noticias de Tito cuando lo visitó y llevó esta carta con esa reprensión hacia ellos, le había traído cuando finalmente pudieron verlo en Macedonia. Y que ellos recibieron a Tito, a pesar de la carta que fue muy dura, con gozo y lo atendieron muy bien. Versículos 5 al 7, por favor. Vea lo que dice en el versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito al saber todas las noticias. Y no solo con su venida, dijo en el 7, sino también con la consolación con que él había sido consolados en cuanto a vosotros. En vez de rechazarlo por la carta que llevaba, una carta muy fuerte, fíjense, lo aceptaron, ¿no? Haciéndoos, dice, saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No solamente por el concepto que tenían de Pablo, sino también el trato hacia Tito. La situación, hermanos, aquí en que se encontraba Pablo, tanto mental como físicamente, antes de la llegada de Tito, era muy intranquila. No tuvo ningún reposo, alivio, dice. Pero el gran apóstol no siempre estaba en la cúspide o créame, o cima espiritual, y no dudaba en admitirlo. Siempre en verdad comunicó sus situaciones, lo que vivía. Y Pablo pedía todo esto para que oraran. Por eso yo decía en un devocional, es importante que tú comuniques lo que pasa para poder estar orando por ti. Porque yo como pastor no soy omnisciente en ningún sentido. Y mire, francamente, admitió que sus conflictos, temores y depresión habían sido provocados por la aparente oposición o persecución en Macedonia, por la ansiedad acerca del bienestar de Tito, que iba a pasar con él cuando llevaba esta carta, y por la recepción de los corintios, ¿no? Y por la reacción también que tendría la carta que estaba mandando el apóstol. Sin embargo, el gran consuelo de Dios fue más que suficiente para satisfacer sus necesidades. A través de la venida de Tito y las buenas noticias que le trajo, Tito había sido bien recibido por los corintios. Ellos realmente amaban a Pablo, lo extrañaban grandemente y estaban preocupados por él. Y también sentían, hermano, remordimiento, vuestro llanto, por no haberle brindado su apoyo durante su visita dolorosa. Ellos habían respondido positivamente a su carta severa. Fue muy severo Pablo al escribir esta carta, pero muy necesaria. Por eso hablo yo de los beneficios de la disciplina cuando lo entiendes. Versículo 8 y 9, por favor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo, en verdad, llegó un momento que, ¿sabes qué? Pues esto trajo algo bueno. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los hizo sentirse mal en espíritu y contristarse, pero para bien. Pero dice Pablo en el 9, ahora me gozo, no porque había sido contristado, fíjese Pablo, no se gozaba de eso, sino por el cambio, la reacción que hubo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. De verdad entendieron, se arrepintieron plenamente, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. La dura carta de Pablo, hermanos, aquí los había entristecido. También a Pablo no le había gustado su papel del que imparte disciplina y de hecho hubiera deseado no enviarla con Tito, pero sin embargo, debido a los buenos resultados, se mitigó su pesar, hermanos. En medio de la tristeza, los corintios reconocieron su falta y corrigieron el mal. Versículos 10 y 11, por favor. Mire lo que le dice aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Empecé a leer otra versión y puse la nueva traducción viviente. Vea lo que dice similar a este pasaje. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y en el 11 dice, porque aquí esto mismo, que de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor,
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Los corintios, hermanos, habían ejemplificado el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad que involucra alinearse con la voluntad de Dios. Como tal era tristeza, eh, según Dios, como el remordimiento de Pedro después de haber negado al Señor, cuando canta el gallo y él voltea y lo ve Jesús. Imagínate esa escena. Y Jesús lo ve con una mirada tan tierna que él se quebrantó y lloró amargamente, porque lo que el Señor le dijo se cumplió. Esta no era una tristeza del mundo que produce muerte, como la tristeza de Judas después de haber traicionado al Señor. Ahí en Mateo 27, del 3 al 5. La tristeza genuina, hermanos, de los corintios produjo varias cosas. Primero, solicitud, un esfuerzo concertado para enmendar. Luego, deseo ferviente de reivindicarse. Tercero, indignación contra el opositor de Pablo. Cuarto, temor de su propia pasividad y sus efectos dañinos. Y un ardiente afecto que anheló y sobre todo de preocupación por Pablo. Y vindicación, disposición para ver que se haga justicia. En todo esto ellos habían mostrado que estaban limpios, demostrando su inocencia por medio de su arrepentimiento. No habían pecado tanto al hacer lo malo, sino al no hacer lo bueno. Y esto ya se habían arrepentido completamente. Versículo 12, por favor. Así que aunque escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, no. Ya no, Pablo dice que lo había perdonado, sino por causa de cómo estaba la mentalidad de ellos. Y dice aquí, ni por causa del que lo padeció, de este hombre, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, que me preocupa. Cuando un pastor verdaderamente le preocupa la vida espiritual de la gente, le va a llamar la atención, hermanos. Y le va a llamar y le va a decir, ¿sabe que lo que estás haciendo no es correcto? Esto es pecado. Pero cuando no le importa a un pastor y que solamente le importa lo económico, te va a vender un evangelio barato y no te va a amar ni te va a reprender ni decir nada porque realmente no te ama. Te busca por el interés. Pero verdadero amor busca la restauración de las personas. El principal motivo, hermanos, de Pablo al escribir la carta era beneficiar precisamente a los corintios. Y lo más importante en su mente era el bienestar de ellos, el cual Pablo se dio cuenta que estaba ligado a la aceptación que mostraban hacia su mensaje y a él como apóstol. Hermanos, en verdad Pablo escribió que no estaba preocupado por disciplinar al hermano que cometió el agravio, para así mejorar la situación de la que padeció el ofendido. ¿Sí? Aparentemente esta era una forma semítica precisamente de decir que ellos no constituían su preocupación principal. Da otro ejemplo de exclusivismo como una forma de expresar prioridades aquí. Pero es poco probable que el que la padeció se refería al incidente de 1 Corintios 5:1, lo que vimos ayer, ya que no se menciona allí a ningún ofendido. De hecho, el ofendido en el incidente del incesto podría haber muerto ya. Y posiblemente Pablo era el ofendido por la reacción de ellos. Pero si esto es así, constituye una referencia precisamente a sí mismo y curiosamente indirecta. Versículos 3 al 16, por favor, los últimos. Por esto, hermano, por esto digo, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Antes que recibí la carta como un rechazo, una reclamación, o tomar cartas o actitudes contrarias con Tito, se arrepintieron y lo recibieron y lo consolaron y lo atendieron de una forma increíble a este joven discípulo del apóstol Pablo. Y era lo que más le preocupaba. Y el 14 dice, pues si de algo me glorío, dice, con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. No con ese, ay, ahí viene a acusarnos, no.
recibieron muy bien la carta, la leyeron, se arrepintieron y valoraron mucho a Pablo y valoraron mucho a su discípulo también llamado Tito. Versículo 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué hermoso, hermanos, cuando la iglesia se arrepiente, cuando uno como pastor puede enfrentar situaciones fuertes y la iglesia toma en verdad conciencia y se arrepiente y restaura su vida. Es necesaria la disciplina, los beneficios de la disciplina. Precisamente mucha gente no quiere enfrentar disciplina porque no ve estos beneficios. Piensa que la gente se le va a ir. Pero sabes, si no disciplinamos, tú no vas a vivir en santidad. Y tal vez ni llegues a la presencia de Dios, porque realmente, hermano, si tú eres creyente, vas a soportar esto. Es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente es motivo de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que, no todos, han sido en ellas ejercitados. La respuesta positiva, hermanos, aquí de los Corintios, precisamente, fíjese, es interesante, a Pablo y a su carta resultó ser de gran ánimo para él. Además de esto estaba el regocijo de Tito por la bienvenida que recibió. Como dije, no lo rechazaron y a pesar de la confianza que Pablo había mostrado a los corintios, Tito pudo haber estado precisamente con justa razón renuente a emprender esta misión. Pero cualquier temor que Tito pudo haber sentido resultó infundado, hermanos. De hecho, los corintios respondieron a él precisamente con diferencia, ¿sí? Y mire, recibiéndolo con temor y temblor, celosamente buscaron obedecer los lineamientos marcados por Pablo y se arrepintieron. Y como resultado, Tito tenía un gran cariño, emoción interna para los corintios. Pablo sabía que esta era obra de Dios, el arrepentimiento, pero como un buen pastor, felicitó a los corintios y expresó su confianza en ellos después de su positiva respuesta. Solo podía, hermanos, esperar precisamente que los temas que estaba a punto de discutir se recibieran con el mismo espíritu. Mis amados hermanos, estos son temas que difícilmente escucharás en las iglesias. Y a veces como devocional también, no. En las iglesias sanas, sí, pues hay una preocupación genuina por la santidad de los hermanos. Así que si Dios está tratando contigo en cuanto a una disciplina, permite que ésta llegue a su fin y seas enseñado en el temor de Dios y en su santidad. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres orar conmigo? Estos son temas en verdad para mí que son relevantes en la iglesia, pero no se tratan. Por eso está la iglesia como está. Está hundida, hermanos, y el mundo la ha contaminado. Y de veras, es mi deber como pastor hablarte la verdad de las cosas. En Amad hemos procurado ser una iglesia que en verdad viva la Biblia, sea transformada por la Biblia, que tengamos amor los unos a los otros, pero también nos restauremos los unos a los otros. Déjame orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permites en tu gran misericordia y bondad conocerte cada día. Saber que la disciplina es parte de tu amor, que no nos quieres dejar igual y la vas a ejercer para bien de nosotros. Yo te pido bendición. Yo te pido que nos ayudes, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Yo te pido que si hay algo que tenemos que confesar y aún, Señor, ser disciplinados, ser tratados para participar de tu santidad, que lo lleves a cabo. Pero no permita, Señor, que nos alejemos, nos contaminemos y nos cautericemos por el pecado, sino que vivamos plenamente convencidos que si alguien nos llama la atención es porque nos ama. Si alguien nos dice que lo que estamos haciendo es pecado, es porque en verdad nos ama y desea restaurarnos. Pero toco todo aquel falso pastor, Señor, que no te habla con la verdad, que no te restaura, que no te enfrenta, no te ama, Señor. Es un falso pastor, un falso maestro, y es un lobo rapaz que busca solamente el interés y no la santidad ni la sanidad de tu alma. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para seguir ministrando y hablando acerca de todo esto, para que tu iglesia sea una iglesia sana, justa y santa delante de tu presencia, porque tú vienes por eso, por una iglesia santa y sin mancha delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana, si Dios nos permite, con un devocional. Esperemos
llegar a casa barridos porque mañana también tenemos una reunión muy importante. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios, explicarla y buscar tu beneficio. La disciplina siempre traerá beneficios. Excelente noche.